confíen en nosotros, no ocultamos nada, dice Apóstol Mormon. En el cara a cara de Ballard y Oakes, hace unos 2 años, el mismo cara a cara donde dijeron que las enfermedades mentales no son malas porque nos ayudan a movernos, Holland dijo algo bastante interesante. Según él, es mentira que la iglesia haya escondido los diferentes relatos de la primera visión, porque en 1970 se publicó un artículo sobre el tema y concluye diciendo: pero solo confíen en nosotros donde quiera que estén en el mundo y compartan este mensaje con cualquiera que haga esa pregunta. En cuanto a la iglesia y su falta de transparencia, somos tan transparentes como sabemos ser y decimos la verdad siempre. Es la manera del Señor. Y bueno, si él dice que nunca miente, solo nos queda creerlo. Interesantemente, el artículo citado por Ballard, el cual se llama, no dice él cómo se llama, sino que yo lo tuve que buscar, se llama 8 Contemporary Accounts of Joseph Smith's First Vision, What Do We Learn From Them? 8 relatos contemporáneos de la primera visión de Joseph Smith, ¿qué aprendemos de ellos? Y voy a poner el link acá en la descripción. No incluye los 8 relatos, sino un resumen por parte del autor de los 8 relatos. Y un análisis de los diferentes énfasis, entre comillas, de cada relato. Porque ellos dicen, no se contradice, simplemente que se enfatizó en ciertos aspectos. Pero se contradicen. El artículo ese no dice eso. Al lector no se le da la oportunidad de analizarlos por sí mismos, porque los 8 relatos no están incluidos. Entonces, ¿no ocultaron nada? Puede que la iglesia haya publicado un artículo sobre el tema cuando ya todo el mundo estaba hablando de esto. Cuando Fan Brody, en 1970, ¿no? Cuando Fan Brody había sido excomulgada por publicar esto en su libro No Man Knows My History, la primera biografía académica de Joseph Smith. Y los que dicen los mormones que creen que Fan Brody no era una historiadora seria, yo les digo, ¿qué han leído de Fan Brody? Fan Brody entre los mormones, sí, es la biógrafa de Joseph Smith, pero ella escribió una biografía sobre Jefferson y sobre Nixon, que hasta el día de hoy son muy respetadas. Yo leí un libro, y ya lo dije, hace un par de años que estaba dedicado al libro de Fan Brody sobre Jefferson, diciendo, en esa época Fan Brody fue criticada por el libro que escribió sobre Jefferson porque decían que muchas de las cosas que dijo eran ideas de ella nomás. Pero ahora, luego de todos los descubrimientos históricos que hemos hecho en los últimos, 50 años, Fan Brody tenía razón en todo lo que dijo sobre Jefferson. Tenía razón. Y hoy sabemos que lo que dijo sobre Joseph Smith también era cierto. ¿Verdad? Pero no, en esa época a ella la excomulgaron por decir eso. Entonces, Fan Brody habla de eso, la excomulgaron. Pero este tipo dice, no, nadie oculta eso. Claro, Fan Brody escribió su libro allá en los 50 o 60. Fan Brody escribió su libro en 1945, Manuel 1945. El artículo publicado en el 1970. Ballard no mencionó eso en su respuesta, pero tenemos que confiar en él, porque dice que no miente. Un hilo en Reddit discutió esa parte del mensaje y la conversación me pareció bastante interesante. Un tal New Name Saul escribió, Oakes y Ballard, si escuchas a alguien decir que la iglesia no ha sido transparente con su historia, confía en nosotros, como apóstoles, podemos asegurarte que la iglesia nunca ha ocultado nada. Ballard luego dice que... Y también algunos dicen que la iglesia ha estado escondiendo la realidad de que hay más de una versión de la primera visión, por ejemplo, lo cual es simplemente incorrecto. Y luego menciona un oscuro artículo escrito por un profesor de BYU en la década de 1970 con respecto a las múltiples versiones. El doctor James B. Allen de BYU en 1970 produjo un artículo para una revista de la iglesia en el que él explicó todas las diferencias de la primera visión. Oakes luego interfiere. ¿Hace cuánto salió? Él sabía qué año era. Entonces Ballard reconfirma 1970, aunque en la traducción al español dijeron 1997. En 1997. No, 1970. Con una mirada así toda engreída. Y Oakes dice entre risas que seguro parece haber pasado mucho tiempo habiendo estado ocultado esa información. La multitud se une a la risa. Queriendo decir, hace 40 años, 50 años que venimos diciendo esto.
¿Qué estamos ocultando? 50 años, la iglesia tiene unos 200 años. Así que ustedes deciden. Casi toda la presentación fue así. Ballard presenta un hombre de paja. Oakes bromeando derriba al hombre de paja. Multitud ríe en aprobación. Hubo otras respuestas terribles que me provocaron. Alguien hizo la pregunta, ¿qué hacemos cuando nuestros amigos tienen dudas? Y él entró en una larga diatriba sobre cómo las preguntas fieles están bien, pero las escrituras condenan las dudas y deben ser rechazadas. Otra persona preguntó, ¿cómo sabemos si la revelación personal es correcta? Y Oakes dio la respuesta de las lecciones de la primaria, pero luego siguió con, si la revelación contradice las escrituras, o la revelación moderna, vino de la fuente incorrecta. Risas de la multitud. Luego de más explicaciones sobre cómo si las revelaciones contradicen lo que dicen los líderes de la iglesia, es decir, él y Ballard, deben ser rechazadas. O como dijera, ¿cómo se llama? El Bednar, que dijo que él es escritura. Entonces tenemos que confiar todo lo que dice él, porque él es escritura. O como dijera Brigham Young, lo que yo digo es doctrina. Es tan irreal ver cosas como esta después de que uno ha abierto los ojos. Uno que se llama Marvelous Exodus respondió, mi primer pensamiento es que ni siquiera había nacido yo cuando salió ese artículo de las múltiples visiones. De las versiones. A mí se me enseñó que tenía que memorizar la primera visión porque era tan sagrada que no podía equivocarme ni un poco. Eso de dudar de tus dudas me recuerda a esta cita de un sobreviviente de Jonestown. Cuando tus propios pensamientos están prohibidos, cuando tus preguntas no están permitidas y nuestras dudas son castigadas, cuando los contactos con amistades fuera de la iglesia son censurados, estamos siendo abusados, porque los fines nunca justifican los medios. Cuando nuestro corazón duele sabiendo que hemos hecho amistades y apegos secretos que estarán prohibidos para siempre si nos vamos, estamos en peligro. Cuando consideramos permanecer en un grupo porque no podemos soportar la pérdida, la decepción y el dolor que nuestra partida nos causará a nosotros y a aquellos a quienes hemos llegado a amar, estamos en una secta. Y yo recuerdo que, no sé si fue Monson, hace unas conferencias atrás, alguien dijo en la conferencia que no debemos irnos de la iglesia porque vamos a romper el corazón de nuestras madres. ¿Se imaginan ese nivel de manipulación? No debemos irnos de la iglesia porque es verdadera. No se vayan de la iglesia para no romper el corazón de sus madres. Eso es manipulación básica. Continúa. Si hay alguna lección que podemos aprender es que el miedo, el abuso y la amenaza de castigo nunca pueden lograr un ideal. Cuando la familia y los amigos se usan como un arma para forzarnos a permanecer en una organización, algo ha salido terriblemente mal. Lo de memorizar la primera visión es absolutamente cierto. Cuando yo estuve en mi misión, teníamos que memorizar las charlas. Y la primera charla incluía la primera visión, la que debíamos dar en la puerta. Si nosotros dábamos lo de la primera visión y hablamos de José Smith, la restauración, podíamos contarlo como una charla. Y entonces lo reportamos los números al final de la semana. Y eso lo dábamos antes de que nos dejaran entrar en la casa. En mi misión nunca supe que había más versiones de la primera visión. Ni años después, cuando fui maestro de seminario, ni un maestro de quórum de élderes y de sumos sacerdotes, sin mencionar que si bien un artículo resumiendo las versiones de la primera visión fue publicado una vez hace 50 años, nunca fue publicado en otros idiomas. Por lo que no había forma de que yo ni el resto de nuestra congregación en Córdoba, quienes no solo no sabíamos inglés, sino que no teníamos acceso a ese volumen del Improvement Era para poder traducirlo con un diccionario al menos. Ya he mencionado en el pasado el hecho de que Joseph Fielding Smith trató de ocultar la versión de 1832 de la primera visión, la única versión alternativa que se había descubierto en esa época. El artículo en Dialogue de Stan Larsen, Another Look at Joseph Smith's First Vision, otro vistazo a la primera visión de José Smith, dice: descubrimiento de la versión de 1832. En 1832, José Smith registra su relato escrito a mano de la primera visión en las primeras 3 páginas del libro de cartas 1. Y un libro de cartas era literalmente eso, o sea, él escribía una carta en su librito y alguien la tenía que transcribir y mandar esa carta a alguien más. Entonces él tenía un registro de todas las cartas que había mandado. Entre 1838 y 1839 se escribe el relato oficial de la primera visión, canonizado en la Perla de Gran Precio en 1880. En 1847, Brigham Young y los santos viajan a Utah, traen cajas de registros de la iglesia Salt Lake, incluido el libro de cartas número 1.
1901, Joseph Fielding Smith comenzó a trabajar en la oficina de historiador y registrador de la iglesia. En 1910 es llamado como apóstol. En 1921 es llamado como historiador de la iglesia. Entre 1921 y 1935, Joseph Fielding Smith y la oficina del historiador de la iglesia procesan las cajas de registros de Nauvoo, descubren el libro de cartas 1, aproximadamente 100 años después de su creación. Entre 1930 y 1935, 3 páginas que contienen la versión manuscrita por José Smith de 1832 en el libro de carta 1 son colocados en la caja fuerte de la oficina de Joseph Fielding Smith. Son puestos en su caja fuerte. Resto del libro de cartas 1 y otros registros de Nauvoo colocados en el archivo de la iglesia. O sea, este libro está hoy, lo han escaneado y lo han puesto ahí en la versión, en el Joseph Smith Papers, en los documentos de José Smith, el sitio oficial de la historia de la iglesia. Ahí han puesto el libro de cartas número 1 y uno puede ver que esas 3 páginas han sido pegadas en el diario. Porque antes de eso habían sido cortadas. Habían sido cortadas esas 3 páginas donde José escribió su primera visión y fueron ocultadas en la caja fuerte de Joseph Fielding Smith. Joseph Fielding Smith comparte 3 páginas con Confidente. Entre 1940 y a principios de los 50, Joseph Fielding Smith les mostró al presidente del primer consejo de los 70, Levi Edgar Young, la versión arrancada de 1832. Entre 1952 y 1953, el historiador aficionado Lamar Peterson entrevistó a Levi Edgar Young, quien dijo: "La iglesia debe tener un comité para responder preguntas difíciles". Dejó de ir con sus propias preguntas a Joseph Fielding Smith porque se le rieron en la cara y lo rechazaron. Cuando pidió ver documentos, se le pidió que obtuviera un permiso de más arriba. Este era un 70 de la iglesia. Obtuvo permiso de más arriba, examinó los documentos, me dijeron que no copiara o dijera lo que contenían. Dijo que era una narrativa extraña de la primera visión. En 1963 muere Levi Edgar Young y Peterson, el historiador mantiene la información confidencial hasta entonces, 1963. Claro, porque le prometió a Levi Edgar Young que no iba a hablar acerca de eso, porque él dijo: mira, a mí los de arriba me dijeron que me quede callado. Entonces Peterson respetó eso, pero una vez que se murió dijo: bueno, ya está, ahora lo publico. La mano de Joseph Fielding Smith forzada por los Tanner. A principios de 1964, Peterson le cuenta a Gerald y Sandra Tanner sobre el relato extraño de la primera visión. Los Tanner le escriben a Joseph Fielding Smith pidiendo ver la versión de 1832. Joseph Fielding Smith rechaza su solicitud. Joseph Fielding Smith mueve las 3 páginas arrancadas de su caja fuerte privada a la colección regular del historiador de la iglesia. Luego las páginas son pegadas en su lugar original en el libro de cartas 1. Ahora que la gente ya sabe que existen, él tiene que arreglar la situación. Joseph Fielding Smith autoriza al asistente del historiador de la iglesia que le muestre el libro 1 restaurado al estudiante de BYU, Paul R. Chessman. Chessman. Se escribe Cheeseman. Hombre queso. Vamos. Además que suena mucho mejor. Quizá prefiriendo que la historia la cuente un autor amigable, en lugar de autores antagónicos, o sea, los Tanners. En 1965, Chessman prepara una mecanografía para la tesis de su maestría, un análisis de los relatos relacionados con la primera visión de José Smith. O sea, ahora que los Tanner saben que esta versión de 1832 existe, Joseph Fielding Smith dice: volvamos a pegar las páginas en el libro de cartas número 1 para que no digan que yo estoy tratando de ocultar esta información, a pesar de que lo hizo. Y dice: bueno, si alguien va a escribir sobre esta versión, prefiero que sea un mormón fiel. Y se lo dio a Paul Chessman. Paul Chessman luego escribió muchos otros libros de la iglesia, más que nada sobre arqueología, tratando de justificar o dar pruebas arqueológicas de la veracidad del libro de Mormón. Los Tanner son los primeros en publicar el texto de la versión de 1832 basada en la transcripción imperfecta en la tesis de Chessman. Porque hay que ver, o sea, la letra de José Smith. José Smith escribía muy bien, pero es una letra de manuscrito, ¿verdad? O sea, transcribir eso es bastante difícil. Más que nada alguien que no era un profesional, como Chessman, era solo un estudiante. ¿Quién arrancó las páginas y por qué?
¿Quién? La evidencia apunta fuertemente a Joseph Fielding Smith, porque él era el presidente, el historiador de la iglesia en ese tiempo. ¿Por qué? La versión manuscrita de José Smith contradecía la versión canonizada de 1838. En esta versión, José Smith ya sabía que ninguna iglesia tenía razón, solo se le aparece Jesús en la primera versión. En la versión de 1838, José Smith quiere saber a qué iglesia unirse. Se le aparece el Padre y el Hijo. Se le dice que no se una a ninguna de las iglesias. Claras contradicciones. La versión de 1832 pone en duda la afirmación de José Smith de haber sido divinamente llamado para restaurar la iglesia verdadera. Joseph Fielding Smith debe haber temido las consecuencias. ¿Por qué es esto significativo? Bueno, la iglesia es ampliamente acusada de ocultar o blanquear la historia. Pero este es un caso de Joseph Fielding Smith atrapado con las manos en la masa. No solo eso, sino que esconde un relato escrito a mano de un evento fundamental por el fundador de la iglesia. En conclusión, la iglesia ha sido mucho más abierta últimamente, publicando ensayos con temas controvertidos de su historia y un libro de historia un poco más honesto que los libros del pasado, Saints o Santos. Pero parece que esta honestidad recién descubierta solo se produjo después de que otras personas publicaran este tipo de información primero y la iglesia sintió que tenía que recuperar el control de la narrativa. Demasiado tarde, por supuesto, pero funciona con algunos miembros.